Hola, buenos días, buenas tardes, Hola, buenas tardes. Buenas Hola, tardes, profe. profe. ¿cómo andan? No los veo todavía, me anda re mal internet hoy, me tuve que ir a otro lado. Hola. Hola, ¿cómo estás, Lara? Bien, ¿vos? Muerta de frío, ¿cómo les trata el frío? Acá arriba Mal. con suéter, si me ves para abajo sigo con pijama. Pero bueno. Por eso no pongo la cámara. Dale, Meli, queremos verte, queremos ver ese pijama. Ay, Dios, qué frío, por favor. Vamos a esperar un ratito. ¿Quién es su usuario? Vamos a esperar un ratito que vengan los chicos y que venga Juan y empezamos. Bueno, Che, pero ¿alguien me va a prender la cámara además de Lara? ¿Me van a dejar hablando sola? no, pero si te vemos. Sí, me ven, pero yo no lo veo. No es justo. Estuvimos revisando las actividades formativas y ya estamos viendo qué personas están habilitadas para la evaluación del 7. Ustedes saben que de las 7 actividades formativas podían tener ausente en 2, tenían que tener enviadas 5. Y bueno, ya hay gente que no cumplió con esa condición y que no está habilitado, ¿sí? A ver que me fijo en la comisión de ustedes. Mientras que esperamos, ganamos tiempo con este tema administrativo. Soria Caterina Valeria está. Buenas, ¿cómo andan? Hola, ¿cómo Hola. andás, Juan? ¿Todo bien? ¿Recuperaste el cargador del celular? No, estoy sin celular todavía. ¿No fuiste a buscarlo al INE? No, y si tampoco sé si está ahí, si no me pude contactar con nadie. Yo recién vi tu mensaje esta mañana que no tenías cargador. Qué embole. Escúchame, ¿querés que lo ponga en el grupo de CETEC? A ver Da- dónde quedó. Quedó en el CPU de la computadora que usé yo, en la 1. Maldición. Sí, olvídate que hoy, sin alarma, imagínate cómo habré ido a fármaco, ¿no? No, te perdiste la clase de fármaco. Pero Es que andate al INE no tenía ahora. alarma, cosas que pasan. Hola Daniela, hola Fátima, hola Merly. Ahí te veo, Merly. Hola. Merly, no tenías pijama, era mentira. A mí se me cortó internet. Es Así, Mary igual, profe, no sí, Meli. yo le digo, Merly te digo. Ah, A mí se me cortó internet, así que tuve que salir corriendo a buscar internet a otro lado. No, no es el día hoy. Bueno, entonces, hoy vamos a abordar el núcleo 5, que es el núcleo de inmunizaciones. A partir de la semana que viene vamos a tener 2 semanas de núcleo de respiratorio y la otra semana es el parcial. El núcleo de respiratorio ya tienen disponible el cuadernillo de actividades. La semana que viene vamos a ver virus con ingreso respiratorio. Vamos a hablar un poco de inmunología, de respiratorio y de epidemiología. Y la otra vamos a hablar de agentes bacterianos de ingreso respiratorio y vamos a hablar un poco de métodos de diagnóstico directos e indirectos y la toma de muestras respiratorias para el estudio, ¿sí?
Eso hasta ahí va a entrar en el parcial. ¿Bien? Del 7 de julio. Luego, la segunda parte de respiratorio lo vamos a ver en agosto, que va a ser micobacterias, y vamos a hacer el taller de micobacterias entonces, y vamos a hablar de infecciones que afectan al sistema nervioso central. Con eso ya terminamos este núcleo, ¿sí? Pero bueno, quedó partido. ¿Te puedo hacer una consulta? Sí, Fiorella. Vi que en el campus pusieron que era escrito el parcial. ¿Cuántas? O sea, escrito no totalmente, no imagino que las 43 preguntas no serán a desarrollo, ¿no? No, el parcial tiene, o sea, ustedes son comisión 13, van a tener una sala en la página de parcial, un foro. Cuando toquen en ese foro, va a haber una sala en la que se van a tener que presentar con el DNI en mano. La sesión va a ser grabada, monitoreada, van a tener que mostrar el entorno y acreditar identidad. Luego de eso se les va a habilitar un cuestionario ahí abajo mismo, en la página de parcial, desde el campus. Pero el monitoreo es constante, o sea, ustedes los están mirando y ustedes ingresan a la página. Cuando ingresan a la página, en el cuestionario va a tener más o menos 40 preguntas de choice del tipo de las que fuimos haciendo en... Juan, se te colgó la compu, ¿no? ¿Me escuchás? Se le colgó la compu. 40 preguntas de choice del tipo de las que hicimos en la evaluación formativa 1 y 3, la de inmunonutrición y la de laboratorio, y 3 preguntas o 4 de desarrollo. ¿Pero de qué es desarrollo? Es una pregunta que puede contener una imagen o algo así. No, no es presencial, es virtual. Eso ya está en la página de parciales, todo explicado. En el campus nuestro, fíjense en la página de parciales y ahí está explicado. Lo que van a tener que hacer en la pregunta de desarrollo es tipear la respuesta en el momento, ¿sí? El programa registra cómo van tipeando la respuesta y la respuesta puede tener hasta 15 líneas. No creo que nadie llegue a... ¿Por qué? No creo que nadie llegue a tipear 15 líneas. Supongo que las preguntas van a meritar menos de eso, ¿sí? Esperen que les comparto. Profe, una pregunta. El año pasado, después nosotros de inmunizaciones, vimos hepatitis virales y diarreas virales. ¿Eso es de entrada respiratoria? ¿Sería lo mismo? No, eso fue digestivo. El año pasado en este lugar estaba el núcleo de digestivo, ahora Ah, está respiratorio, listo, listo. ¿sí? Cambió el orden de los núcleos. Este es el campus, es la página de parcial. Acá tienen un foro para preguntar sobre la modalidad y los cambios de horario. Acá tienen la distribución de salas y ven que nosotros somos comisión 13, a ustedes les toca en sala 7. ¿Bien? Y acá tienen toda la información sobre los pasos del parcial, las preguntas en una hora, ¿sí? Que es considerado ausente y desaprobado. ¿Ven acá que ustedes no lo ven todavía que dice foros de sala? Ahí van a tener que buscar el foro de la sala de ustedes, acreditar identidad en un Cisco en ese foro, y acá abajo van a encontrar el cuestionario. ¿Sí? Por eso hacemos referencia a que es escrito, porque van a tener que tipear. ¿Por qué era tu pregunta, Agustina? Nos dejó ahí. Bueno. Ay, tengo un frío, me voy a poner la campera, estoy congelada. Encima no me traje ninguna bufandita, nada. Creo que lo que pregunta es por qué no es presencial, tipo, por qué es virtual y no presencial. Bueno, nosotros optamos por esta modalidad para este examen. Tenemos ajustada la metodología de tomar virtual
y hemos estado evaluando orales. El año pasado hicimos orales el parcial, pero este año hemos estado evaluando la oralidad a través de los talleres. Entonces consideramos que estaba bueno hacerlo escrito, digamos. En general, muchos de los parciales que se están rindiendo son virtuales. Nosotros tenemos 700 alumnos y para tomar presencial podríamos estar 3 días, dado el equipo docente que tenemos y que pueden rendir solo de a 20. Así que en este parcial consideramos que fue organizativamente mejor tomar virtual que presencial. ¿Sí? Fue una decisión que se tomó en conjunto con los profes de la cátedra. Bien. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta de algo de taller? ¿Sí? ¿Me escuchas? No, a ver. Hola. Hola. Ahora sí, ¿no? Escucho re bajo, Joaquina, pero te escucho. Que en la consigna que nos tocó de taller, nos tocó sobre vacunas terapéuticas con finalidad terapéutica, y nos dice que citemos ejemplos, y no sabemos si es solo nombrarlos o irnos más profundo. Bueno, vos sabés que hay en la página de Campus un foro que es para las consultas al docente de tutoría Sí. en el Ah, bueno, lo desarrollo. escribo ahí. ¿Estás usando? Sí, pero como capaz no nos respondía, pues las veces que le escribimos no respondió, capaz vos sabías responderlo con qué Y en profundidad le general respondía. tienen que pensar en vacunas que vacunándome contra un agente me previene de otros. Mm, Eh, a mí se me ocurre, no sé si a Juan se le ocurre alguna. A mí se me ocurre, por ejemplo, que no existe la vacuna contra hepatitis B, pero al vacunarme contra la B, me previene la D. Entonces sería terapéutico. Ah, ok. Pero bueno, ¿era Eh, solo nombrar ejemplos o tenemos que explicarlas o irnos muy profundo? Solo nombrar ejemplos, pero el Ah, ok. mecanismo. Se me ocurre, por ejemplo, por qué se considera que el cáncer de cuello de útero es una infección de transmisión sexual. Todavía no lo vieron, pero bueno, cuando nosotros nos vacunamos contra las cepas de HPV que son oncogénicas, nos vacunamos de forma terapéutica para evitar el potencial desarrollo del cáncer de cuello de útero, porque ese virus metido en el tejido genera potencialmente algunas cepas de HPV generan cáncer. Me parece que también esa puede ser otro ejemplo. Te Bueno, tiro lo bien, que se me gracias. ocurre, Joaquina. Sí, está bien, ¿Te ocurre gracias. alguna voz? Nada. No me escucha, Juan, me parece. Agustina, virtual te pones nerviosa, pero presencial es peor. Dar la cara presencial es todavía peor. ¿En serio? Bueno, yo creo que también ya estás en segundo año de la Facu y si la situación de evaluación es Peor es el oral. cierta forma oral. difícil o traumático, es algo que uno tiene que trabajar y enfrentar, ¿sí? Que ya no nos podemos dar el lujo de echarnos atrás. Hay que mostrar valentía, digamos. Bien, bueno, empecemos la clase de hoy. ¿Cuáles son los objetivos de esta clase? Y sí, todos, pero bueno, tomamos esa decisión. El primer encuentro que tenían que revisar es el 19, bases inmunológicas de la vacunación. Veamos cuáles son los objetivos. Comprender las bases inmunológicas de la respuesta a la inmunización, la colaboración TB y los fundamentos de la conjugación de antígenos, relacionar el concepto de memoria inmune, su origen y fundamento, y sí, estoy de acuerdo con Daniela que oral presencial es peor. Sería lo que hubiéramos tomado. Identificar los distintos tipos de vacunas, sus componentes y mecanismos de vacunación. De acción, perdón.
están dando todo mal hoy. Perdón, te quería contar que cuando di el final oral de desgaste y envejecimiento salí llorando. Y eso que soy grande. Y porque es como Me que te puso, sensibilizás. sí, pero Tu me puso un postura en el 4 y yo sabía, ¿viste? Y justo me preguntó una cosa que no le contesté rápido y me empezó a decir, no, pero tenés que estudiar más, qué sé yo, qué sé cuánto, bueno, te pongo un 4 y sabía. Y salí re mal, ¿viste? Me puse re una mal. impotencia que te dio ganas de llorar. Sí, Bueno, sí, es un venía mecanismo, llorando en el auto ya. es un mecanismo para afrontar el evento traumático posterior, ¿no? Como que te libera de la situación. Sí. La situación de evaluación es una situación de estrés en donde uno pone en juego muchas cosas, sus propias seguridades, sus propias inseguridades, la responsabilidad a la hora de haberlo estudiado o no, la expectativa por el resultado, o sea, pero bueno, es algo que ya después de 2 años de estar enfrentándose a eso tienen que tener asimilado, ¿no? Pero Eso bueno, según cada uno, porque yo soy grande y siempre me costó oral. Oral para mí era lo peor, ¿viste? No, me anoté en la sin embargo, carrera, pero Daniela, digo, déjame decirte que vos como estudiante en la oralidad sos excelente, o sea, vos participás todas las clases, no tenés problema en mostrar tus dudas, cuando se pregunta algo lo contestás, o sea, no, hay sí, sí, gente que pero no es obviamente, lo mismo dar un examen oral que, que conversar virtualmente oral. O sea, sí, no. yo en ese sentido o sea, le contesto a Agustina, o sea, soy más dura, más firme en esto, eh, es hace 1 año y medio que estás dando evaluaciones. No importa si son orales, escritas, presenciales, virtuales, son evaluaciones y te faltan más de 10 años de tu vida enfrentándote a esto. Entonces, si vos no podés o te causa algún impedimento, es hora de trabajarlo y de enfrentarlo y si no, de tomar otra decisión, de estar haciendo una actividad que no implique la evaluación, porque ser médico implica evaluación constante. Ustedes piensen, segundo año, tercero, cuarto, quinto, PFO, más 3 años de residencia de evaluaciones, ¿sí? De seguir estudiando, de seguir siendo evaluados. O sea, tiene que ser algo cotidiano ya. Yo Para me anoté, pero digo, bueno, llego hasta donde llego. Me anoté porque me gusta. se nota que te gusta, no lo Lo digo hago, por lo hago Agus, como un hobby, ¿viste? Pero voy a llegar hasta donde pueda. Cuando ya, una sola vez tuve oral. Escrito, sí, yo escrito te escribo lo que quiera en el examen, pero oral es como que y me sin quillo. embargo, si nos ponemos a pensar la evaluación que hace el paciente de nosotros y nosotros de él, es oral. ¿Sí? La oralidad la comunicación oral es muy importante para la formación de ustedes. Pero a lo que le digo a Agustina, que dice que le da miedo o se pone a llorar o lo que fuera en un oral, es que bueno, que es algo con lo que va a convivir los próximos 10 años de su vida y que se tiene que enfrentar a eso, que no puede dudarlo. Si es realmente esto lo que... Sí, te escucho. Agus, es empezar a aprender la cámara y a practicar cómo es la conectividad en el lugar donde estás. Y también el día que sea el examen, irte a un lugar donde vos sepas que vas a tener conexión. Pero, por ejemplo, mira lo que pasó a mí hoy. Yo todo el tiempo tengo conexión, salvo a todos mis compañeros el año pasado se han venido a casa a dar clase muchos, porque perdían la conectividad. A Nacho la semana pasada se le cortó, tuvo que salir en el auto con el celular a buscar. Y hoy se me cortó a mí.
No, en este parcial tenemos muchos estudiantes y nos llevaría muchos días evaluar y no tenemos muchos días. El año pasado lo hicimos en 3 días, 4 días el examen este. Este año lo vamos a hacer en 1, o sea que es un desafío más grande y bueno, no. Bien, vamos a lo que nos compete, que es el cuadernillo de inmunizaciones de vacunas. Para empezar hay algo importante y es la clasificación de las vacunas. ¿Qué vacunas son atenuadas y qué vacunas son inactivadas? Esa definición biológica la tienen que tener clara, ¿sí? En general, las vacunas atenuadas, que le dicen a virus vivo, son vacunas derivadas directamente del agente causal de la enfermedad al que se ha quitado la virulencia, ¿sí? Es el agente causal y lo que se puede que se le haya quitado es el genoma que tiene la virulencia, por ejemplo. Pero expone la cápside donde hay algún antígeno importante, por darles un ejemplo. Entonces, para producir una respuesta inmune deben replicar este virus, ingresar a las células del hospedador y replicar ahí dentro. La respuesta inmunitaria que logran estas vacunas es intensa, es muy buena, ¿sí? Y el problema central que tienen estos virus, estas vacunas, es que la inmunidad que generan puede ser interferida por anticuerpos que previamente estén circulando en sangre y eso suele estar contraindicado en pacientes inmunocomprometidos, ¿sí? Estas vacunas que tienen a la gente se deben proteger de la luz, porque en general la luz inactiva a los agentes, en el caso de los virus sobre todo. Esas vacunas serían lo mejor, pero no se las puedo suministrar a cualquiera. Hay otra variante que son vacunas, esperen que me estoy haciendo el mate, ¿ven? Tengo un frío que si no me tomo un mate me congelo. Estoy como boba. En cambio, hay vacunas que son inactivadas. Estas vacunas inactivadas están hechas por microorganismos inactivados por procedimientos físicos o químicos, o sea que ese microorganismo no va a entrar a replicar en mis células, ¿sí? Pero le expone el determinado antígeno para que mi sistema inmune responda. No van a replicar, ¿sí? En la persona vacunada van a inducir una respuesta inmunitaria, pero va a ser de menor intensidad y en general de menor duración que las atenuadas y van a requerir varias dosis, o sea, una primoinfección para que se logre, van a necesitar una primera vacunación y algún refuerzo o varios refuerzos. La respuesta de la vacuna no se ve afectada por anticuerpos circulantes. Por ende, pueden vacunarse pacientes inmunocomprometidos y que no les genere ningún problema. Esa es en general, en términos generales, la población de vacunas. Ahora tenían en el primer ejercicio una actividad que decía, poniendo en claro términos importantes, tenían que definir el concepto de inmunización, los componentes del sistema inmune relacionados, qué es la colaboración TB. ¿Qué es la inmunización? Repasemos el concepto, es la introducción y producción de una respuesta inmunitaria específica protectora por parte de un individuo sano, susceptible, como consecuencia de la administración de un producto inmunobiológico o vacuna, ¿sí? Yo necesito un paciente sano, pero que sea susceptible a esa enfermedad y como consecuencia de esa inoculación el paciente va a desarrollar
una respuesta inmunitaria específica ante ese agente. Eso es una vacuna, ¿no? Se basa en la respuesta del sistema inmune a cualquier evento extraño o antígeno y, consecuentemente, la generación de memoria. Si yo inyecto una vacuna a un organismo que no es susceptible a ese agente, no le va a producir ninguna ventaja, ¿sí? Y acá vamos a lo que tiene que ver con la diferencia entre los sueros y las vacunas. ¿Qué son los sueros? ¿Alguien sabe qué son los sueros? Los sueros son los que tienen los anticuerpos ya y sería una vacunación pasiva, como los antídotos, ¿eso puede ser? No es una vacunación, pero sí. Por ejemplo, No, pero si ¿Una toxina? ya está con el veneno, le inyectan el suero con el antídoto y los anticuerpos que ya están hechos van a actuar sobre ese veneno. exacto, Daniela. ¿Quién habló? ¿Quién Yo, preguntó? si es una ¿no es una toxina? No. A ver, veamos. ¿El suero no es el plasma con las proteínas, no sé qué? ¿Algo así? Analicemos, es todo eso. Analicemos la situación. Yo tengo, vamos a hablar caso suero antiofídico, ¿sí? Contra el veneno. La toxina es el veneno de la víbora. Cuando veamos en el núcleo de piel vamos a ver algunas especies de artrópodos que son mortales, que tienen algún tipo de veneno, ¿sí? Yo tengo un veneno de víbora y ese veneno de víbora es neurotóxico y me puede matar. Entonces, si cualquier persona es sometida a una picadura de víbora, necesita algo para protegerse. Probablemente la persona que está siendo inyectada por una víbora, a lo largo del tiempo podría potencialmente desarrollar anticuerpos contra ese veneno. Pero ¿qué pasa? La dosis que le inyecta es lo suficientemente grande y puede llegar a morir antes de generar respuesta. Por ende, el rescate que le tengo que hacer a ese paciente es darle un suero. ¿Cómo se construye un suero? Agarran al veneno de víbora y en general se lo inyectan a ratas en muy baja proporción y esas ratas tienen un sistema inmunológico similar al nuestro. Entonces, esa rata empieza a generar cierta cantidad de anticuerpos, ¿sí? Para fabricar el suero lo que se hace es extraer la sangre de esa rata, por ejemplo, y purificar los anticuerpos. Purificar los anticuerpos obtenidos contra el veneno de rata, de víbora, ¿no? Y entonces se le suministra al paciente ese anticuerpo purificado contra el veneno. Y el efecto es que transitoriamente estos anticuerpos van a combatir al veneno de la serpiente. Y ese paciente no va a tener los efectos neurotóxicos o necrosantes que tuviera el coso. Ese es un suero, por ejemplo, antiofídico. Ahora, alguien habló de las inmunoglobulinas a pacientes COVID. Bueno, si yo tengo un paciente que sufrió una infección grave por coronavirus y sobrevivió a esa infección y generó en su plasma sanguíneo inmunoglobulina G, por ejemplo, yo puedo extraer el plasma de ese paciente, la sangre, filtrarla, purificar los anticuerpos, y si tengo otro paciente grave que está pasando por ese momento y que no está generando suficiente inmunidad, transitoriamente puedo inyectarle el plasma de otro paciente y salvarlo. Eso es lo que se está investigando si es efectivo. ¿Se entiende? La condición para fabricar el suero es que el primer sistema inmune que toma contacto con ese veneno, con ese agente, con lo que fuere que genera anticuerpos, tiene que sobrevivir. ¿Sí? Tiene que haber sobrevivido a la infección o al efecto del veneno. En general, el Instituto Malbrán lo que hace es inyectar muy pocas cantidades de suero
de veneno de víbora o de veneno de araña a las ratas. Por eso logran que las ratas sobrevivan y generen anticuerpos. Si se pasan de veneno, las matan y no pueden purificar ningún anticuerpo en sangre. El secreto del suero es que solo contiene anticuerpos y le da al paciente una inmunidad, lo que se llama pasiva. No se mantiene en el tiempo esa inmunidad, le sirve por ese momento y después chau. Ahora, comparemos. Esperen. Comparemos eso entonces. En general los sueros consisten en anticuerpos formados en otro individuo que se transfieren para conferir inmunidad pasiva artificialmente. Se transfieren a través de una inyección también. Son sueros heterólogos obtenidos por suero de animal inmunizado con toxinas específicas, como es el caso del suero antiofídico. Contiene inmunoglobulinas, pero genera una inmunidad pasiva artificial. ¿Qué quiere decir pasivo? Que no genera memoria inmunológica. ¿Qué otros tipos de inmunidad pasiva conocen o se les ocurren? El paso de anticuerpos por la leche materna. Correcto. ¿Y otro más? El paso de anticuerpos por la placenta. Muy bien. Esas son dos inmunidades pasivas. Ahora, ¿son artificiales esas? No, son naturales. Naturales. En cambio, el suero es artificial porque el laboratorio lo genera específicamente para esa situación en que el paciente fue infectado con un virus y lo trato en la intensiva o le fue inoculado un veneno y lo rescato con esto. Por el momento actúa, no hay memoria. En cambio, en contraposición a esto están las vacunas, ¿sí? Las vacunas, vean esto, yo tengo un tubito, en ese tubito está la vacuna, ¿bien? Yo le inyecto la vacuna al paciente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá, para llegar a esta célula B, ¿qué es lo que tuvo que pasar? La vacuna toma contacto con qué células del sistema inmune para que estimulen a la B, para que se divida en plasmocitos y secrete anticuerpos. Con Y las células primero T. lo van a reconocer las células dendríticas que después se los van a presentar a los linfocitos T y después van a activar los linfocitos B. Bien, entonces, las células dendríticas, como células presentadoras de antígenos, fagocitan a este agente o a este antígeno, lo presentan a los T con un perfil TH TH2. van a estimular a los B, pero esta célula B va a necesitar el fenómeno de la colaboración TB. Esta célula B, para dividirse en plasmocito y en célula de memoria, va a necesitar que la dendrítica le exponga a la gente y a su vez que la T le exponga a la gente. Y esa colaboración TB entre la B y la T va a generar una diferenciación de este linfocito B que va a hacer que se vuelva plasmocito y los plasmocitos son fábricas de anticuerpos. Van a editar y producir el anticuerpo específico contra lo que se le fue presentado a través de la vacuna, para neutralizar al antígeno. Pero a su vez en esa interacción se genera células de memoria. Esas células de memoria quedan vivas muchos años, quedan disponibles para, en el momento que vuelven a estar en contacto con otra vez con el antígeno, dividirse en plasmocitos y empezar a secretar mayor cantidad de anticuerpos. Entonces, a diferencia de los sueros, las vacunas son productos biológicos que van a estimular al sistema inmune y van a generar la producción de anticuerpos por un lado, pero por el otro, la memoria inmunitaria. La memoria está dada en estos linfocitos B de memoria que no van a necesitar que le presenten nuevamente
con toda esa colaboración TV a la gente. Ya tienen receptores para ese agente específicos. Y en el momento que vuelven a estar en contacto con el agente, se activan automáticamente y empiezan a secretar anticuerpos. Bien. Entonces, se va a generar a través de la vacuna una inmunidad activa artificial. Veamos el procedimiento por el cual se genera esa colaboración y esa memoria. ¿Se acuerdan? Lara medio que lo dijo. Empezamos por acá. Por el macrófago, la dendrítica. ¿Qué pasa? Que van a reconocer y procesar el antígeno. O el agente que le va a presentar el antígeno. En este caso, el antígeno es la vacuna. Es lo que yo le puse. Es el virus atenuado o el virus inactivo, por ejemplo, o es una proteína del virus, del agente, ¿sí? Y entonces, ¿qué ocurre? Te lo Y presenta la dendrítica. claro, perdón, se Dale, lo dale, presentan en el CMH a los linfocitos T. A los linfocitos T. Y los linfocitos T se activan y se lo van a presentar al B. Acá está la colaboración TB. Pero hay una doble señal. La dendrítica o el macrófago secreta ciertos productos y el linfocito B también. Entonces, Perdón, ¿esos productos son citoquinas o...? claro, sí, Ah, ok. mensajeros químicos del sistema inmune. Recuerdan que estudiamos qué citoquinas requería la colaboración TB para generar esta memoria. La clave de este proceso, ¿ven este linfocito B que está inactivo? Que se vuelve activo cuando obtiene la doble señal, el mensaje de la célula presentadora de antígeno y el mensaje del linfocito T. Acá hace una mitosis y diferenciación. Sí o sí Esa necesita las dos señales, ¿o no, profe? Perdón. Sí, sí o sí necesita las dos señales. Las dos señales generan la clave de la diferenciación y esta diferenciación que ocurre es muy importante para la vacuna y es la diferencia del suero. En el suero vos le estás dando directamente el anticuerpo, estás acá. En cambio, a través de la colaboración TB y la señal que le da el macrófago o la célula dendrítica, yo acá tengo una mitosis con diferenciación. Y en esa mitosis con diferenciación, yo estoy obteniendo células B de memoria y plasmocitos. Estos plasmocitos pueden vivir meses, años, décadas, dependiendo de cada tipo de plasmocito generado. Por ejemplo, se creía que los de la vacuna de la fiebre amarilla duraban 10 años, por ende cada 10 años había que renovar. Y ahora se sabe que dura mucho más. Entonces se eliminó el refuerzo de cada 10 años, porque estos linfocitos, plasmocitos quedan vivos y secretan anticuerpos todo el tiempo. Pero la clave de este proceso es esta, la célula de memoria. Esta célula de memoria queda viva y la próxima vez que esté en contacto con el virus o la bacteria o lo que fuera el agente, no necesita de toda esta colaboración TB. Directamente se diferencia en plasmocito y entra a secretar anticuerpo. Entonces, analicemos este gráfico que tenían. Ahora, ¿cuál es la clave de lo que estamos diciendo? Acá estamos analizando solo la respuesta humoral, pero siempre paralelo a la respuesta inmoral en general, también hay una respuesta celular. Si bien hay linfocitos T que se activan con un perfil humoral, hay otros T que se activan con un perfil celular y van a estimular a citotóxicos, y esos citotóxicos ya tienen memoria, se generan citotóxicos de memoria también, que van a censar nuestras células y a ver dónde está el virus o dónde está la bacteria intracelular, y van a destruir a la célula que tenga ese virus o esa bacteria intracelular. Dependiendo del tipo de agente, es que va a ser útil esta respuesta o esta.
Vamos a ver a lo largo de los núcleos, en el caso de la leishmaniasis, en el caso de lepra, que en cada infección se generan las dos, pero para determinada gente es mejor una que la otra en combatirlo, ¿sí? Y hay pacientes que van a regular mejor la respuesta para cada gente y pacientes que no la van a regular tan bien. Si yo necesito una respuesta de tipo humoral y mi cuerpo, mi sistema inmune selecciona una celular, por ahí voy a tener más daño que beneficio combatiendo a la gente y viceversa. Y eso depende de la susceptibilidad del paciente, de la habilidad del sistema inmune para regular la respuesta adecuada a la gente. ¿Sí? Entonces yo, con el mismo agente, puedo tener efectos diferentes en distintos pacientes, de acuerdo a la respuesta inmunológica que ejecuten. Pero en el momento en que se genera memoria B acá, también va a haber una memoria T. ¿Bien? Lo que pasa es que en este gráfico lo que yo puedo medir es sacarle sangre a los pacientes y ver la concentración de anticuerpos circulantes. Es muy difícil medir la memoria B, la memoria T, esta citotóxica. ¿Sí? O estas células están patrullando y no necesariamente por la sangre. ¿Sí? Entonces, analicemos este gráfico, concentración de anticuerpos a lo largo del tiempo. ¿Cuál es la diferencia entre la curva esta 1 y la curva 2? En el primer contacto con el agente, o sea, con el agente infeccioso, es menos el tiempo que va a durar los anticuerpos que tiene y van a ser menos cantidad, o sea, como que es más corto. A un segundo contacto, los anticuerpos van a durar más tiempo y van a ser más cantidad, van a producir más cantidad. No No, estoy de acuerdo perdón, no es tanto así. con lo que decís, Mary. Primero, Esperá, Daniela. Perdón, Fiorella. Perdón, Lara. Mary, fíjate el tiempo. Contemos. Unidades de tiempo que no sabemos cuáles porque no las dice. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y empieza a decaer. No necesariamente. Duró lo mismo el anticuerpo, pero estoy de acuerdo con vos en que acá hay menos anticuerpos en sangre que en la segunda. ¿Alguien sabe otra diferencia? Porque la diferencia no está en la memoria que hay. En la primera exposición con el antígeno, al no haber memoria, se están generando los anticuerpos. Y una vez que ya está el antígeno, o sea que ya se presentó el antígeno y las células adquieren memoria, pueden producir mucho más rápido y mayor cantidad de anticuerpos. Tal cual, Fiorella. ¿Quiénes van a estar produciendo anticuerpos acá? En la primera. Por esta vía, estos plasmocitos. En cambio, en esta vuelta, ¿quiénes están produciendo anticuerpos? Los Los de memoria. plasmocitos que quedaron vivos de la primera infección, más las células de memoria de la primera infección que al encontrar de vuelta el antígeno se dividen en más plasmocitos para secretar más anticuerpos. Por eso la concentración es mayor en la segunda vez que en la otra. Pero hay algo más todavía con respecto a este retraso que un poco Mary Es que trató de explicar. ahí en el primer contacto necesita un tiempo para presentar el antígeno y eso lleva mucho más tiempo en generar los anticuerpos que en la otra que ya tiene los plasmocitos y directamente cuando toma contacto con el antígeno enseguida se diferencian y tarda mucho menos tiempo que en la primera infección. Eso es, Daniela. El retraso es mayor para la persona que nunca estuvo expuesta al agente, porque tiene que hacer toda la presentación antigénica y la colaboración TV y la diferenciación de clones para llegar a generar plasmocitos que generen anticuerpos. En cambio, en la segunda no hay retraso, porque al volver a entrar el agente, los plasmocitos que seguían vivos secretan anticuerpos al toque. ¿Sí? Se vuelven a estimular y secretan anticuerpos al toque, y las células de memoria
al toque también se diferencian en más plasmocitos para secretar más. Pero acá no había células de memoria. Entonces no había tanta capacidad, se tuvo que esperar hasta la colaboración TV esta. Esa es la diferencia, entonces. Hay infecciones que son mortales y que si nosotros los exponemos al niño a esa infección, es posible que no sobreviva lo suficiente, dado este retraso, para enfrentar a la gente y vivir. Tarda mucho tiempo la respuesta inmunológica ante la primera exposición, dado este retraso. Puede morir en ese evento el niño. En cambio, si yo le genero artificialmente esta respuesta inmune primaria, porque esto es debido a la vacunación, cuando la gente entre realmente voy a tener este escenario, donde no voy a tener retraso y va a estar protegido en menos tiempo. Entonces no va a dejar que la gente avance y lo mate. Ese es el efecto que hace la vacunación. Está simulando un primer encuentro con el agente, con el antígeno, ¿sí? Y entonces el segundo encuentro real es este. O sea, yo tuve varicela o cualquier enfermedad que esté en el calendario de vacunación, fui vacunada. Entonces ahora, cada vez que me expongo a ese agente, mis anticuerpos suben. Y entonces, si son efectivos estas dos vías en protegerme, yo no muestro síntomas. Pero o sea, si yo analizo la concentración de anticuerpos míos en sangre, van a estar subiendo y bajando en función de mi interacción con el agente. Se ha demostrado en el caso de COVID, esto de que los anticuerpos duran 3 meses, duran 2 meses. Desde el primer encuentro con el virus, pueden durar en sangre 3 meses y luego desaparecen. ¿Por qué? Porque dejo de tener contacto con el virus. ¿Sí? En cambio, se ha demostrado que en el personal de salud, que está en contacto más permanente con el virus, los anticuerpos permanecen más altos a lo largo de más meses, porque depende de la interacción que yo tenga con el agente. Cuanta más interacción, más anticuerpos se van a ir produciendo, si es que en mi primera interacción se generó suficiente memoria inmunológica. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Están muy callados. Juan tiene frío, está con la capucha, está congelado. Sí, profe, yo tengo una duda. Sí, En el gráfico que mostraste, ¿no? Por ejemplo, si a mí me vacunan por la varicela, digamos, esa inmunización sería la primera respuesta que mostraste, y si yo después me expongo al virus de la varicela, sería la segunda, ¿no? exacto. Bien. Y vamos después, porque lo vamos a ver en piel, Brenda, pero fíjate, ¿por qué un paciente que fue vacunado con varicela no la desarrolla en la infancia? O un paciente que no fue vacunado a tiempo desarrolló varicela, ¿por qué después de los 50 años tiene culebrilla? La culebrilla es causada por el agente de varicela zoster. Si el virus logró entrar a las células, queda recidivante. ¿Por Queda qué no hace? latente, ¿no? Queda latente. ¿Por qué no hace culebrilla a los 15, a los 20, a los 30, a los 40 y la hace después de los 50? En general, el sistema inmunológico va a mantener a raya a todos los agentes a los que yo previamente haya sido expuesto y a todos los agentes a los que yo, natural o artificialmente, o sea, por infección natural o por vacunación. Pero después de los 50 años, las células de memoria empiezan a morir, no son eternas. Y nos quedan menos linfocitos vírgenes acá para iniciar de cero esta activación. Entonces, se produce una falta de respuesta adecuada. Y entonces yo necesito en muchos casos de muchos agentes revacunar, como en el caso de la vacuna contra el neumococo, como en el caso de la gripe, que a los adultos mayores
se recomienda vacunarlos año a año o cada 5 años, neumonía. Justo ayer discutíamos eso con Juan. ¿Por qué? Porque estas células de memoria por ahí ya no le quedan vivas, o estos plasmocitos ya no le quedan vivos. Entonces hay que lograr de vuelta toda la estimulación para generar memoria. ¿Sí? Claro. Y Profe, tengo yo otra tengo una duda. duda que por ahí no tiene nada que ver. Igual que haga la otra, la pregunta que mi duda no tiene mucho que ver. No, dale, Fiorella. Si te digo, si te vas de tema, te digo. No, porque estaba justo viendo virus ayer, estudiando, y apareció lo de coinfección en una célula, ¿no? Y mi pregunta es, si yo me vacuno y en el periodo de vacunación en donde se da la generación de anticuerpos, me infecto, ¿cómo sería? O sea, ¿la vacunación queda como anulada? En el caso de COVID, lo que se ha visto es que pacientes que han sido inoculados con la vacuna tardan entre 20 y 28 días en generar estos anticuerpos y esta memoria T, que es tan importante para la acción contra el COVID, que las CD8 estén activas destruyendo. Pues yo en sangre mido los anticuerpos, que es más fácil esta parte, ¿no? Entonces, si en este periodo de retraso, donde vos todavía no repusiste suficiente cantidad de anticuerpos, estás en contacto real con el agente, tenés síntomas. Imagínate la persona que se va a vacunar y antes de generar esta inmunidad entra en contacto natural con el virus. No se cuida después de vacunarse, se infecta. No sé si respondo a tu pregunta, Fiorella. Claro, pero la vacuna, o sea, como que queda medio, entre comillas, para decirlo de alguna manera, anulada. Esa es mi pregunta. Lo que pasa, no queda anulada la vacuna. Lo que pasa que el efecto de la vacuna se ve recién al tiempo. ¿Ves este periodo de retraso? No sé si se entiende. Sí. Se encadena Creo que todo lo que este se quiere proceso. preguntar es qué pasaría si en el momento que yo me pongo la vacuna, al mismo tiempo me infecto de COVID, por ejemplo. ¿Qué pasaría con la respuesta inmunológica? Creo que eso es lo que está preguntando. Claro, sí, eso. Pero Se vería potenciada si es con el mismo virus. Se vería potenciada, pero además el paciente sería asintomático. ¿Sí? Ha pasado, de hecho creo que a Claudio, al doctor Fantini le pasó eso, esa desgracia. Se cuidó todo el año, laburó presencial, con todos los cuidados en el hospital, y cuando se vacunó, la semana que se vacunó, a la semana siguiente hace síntomas de COVID. No llegó a generar memoria dada la vacunación como para protegerse del COVID. Se ha infectado ahí casi en simultáneo. No hubo en ese caso interferencia. Lo que se evita luego de la vacunación, no se pueden superponer las dosis, tienen que darles tiempo, porque se pueden generar síntomas graves. Esa es otra. O se puede, imagínense, dependiendo del tipo de vacuna, si te están dando, por eso la vacuna rusa es más efectiva que las otras. Como te dan dos agentes diferentes, tu propio sistema inmune no lucha contra el agente, contra el segundo agente, y lo deja entrar más efectivamente. En cambio, si vos estás infectado con el COVID, dada una vacuna, y te dan en simultáneo la otra, y vos ya generaste anticuerpos contra esta, tus propios anticuerpos circulantes anulan esta cantidad alta de anticuerpos circulantes, anula la segunda vacunación. ¿Sí? Porque es el mismo virus atenuado con, por ejemplo, Sinopharm que te están inyectando. No sé si se entiende. Una consulta. En el caso que planteó Fiorella, o sea, ¿la persona estaría adquiriendo inmunidad natural y artificial al mismo tiempo? Sí, sí, O sea, que si pero mido los hay que ver anticuerpos, qué es la interferencia se da porque hay que ver qué es lo más beneficioso. Por ahí lo más beneficioso es dejar que la persona que ha sido vacunada y adquiera inmunidad artificialmente,
después eventualmente sea estimulada con un agente real, digamos, iba a decir presencial, mirá, y ahí se genere más memoria, pero si las dos cosas suceden al mismo tiempo, por ahí interfieren. Las únicas vacunas que salen de eso es las que utilizan distinto vector que el COVID para ser fabricadas. Porque si, no sé, con la vacuna rusa te inyectan un adenovirus que te inyecta ADN viral y que a su vez ese ADN viral produce proteína spike contra la cual después tu sistema inmune desarrolla. Pero si vos ya tuviste COVID y te inyectan una vacuna que es el virus de COVID, es probable que muchos de esos virus sean inactivados antes de entrar a una célula a replicar. Pero bueno, en ese caso el mecanismo esperable es que directamente ese agente, sin ingresar a tu célula, sea reconocido o vuelto a conocer y genere anticuerpos. Bueno, Se no sé. supone que al esperar un poco, ¿no? Bueno, uno cuando ya espera y ya no están los IgM, haces IgG y deberían ser mayores al tener artificial y natural, ¿o no? Claro, pero se ha visto que son menores o iguales. Ese es el tema. Lo ideal es que pase todo en el tiempo. Hay personas que quieren acelerar la vacunación, que le toque ya a los 10 días de una, ya darse la otra, porque no, todo tiene un proceso que hay que esperar, que hay que sostener, digamos, un periodo de tiempo. Incluso se ha discutido acerca de cuál tiene que ser esta segunda interacción vacunal. Al principio se dijo 20 días, luego se dijo que se podía esperar hasta 3 meses, y eso tiene que ver con las pendientes de estas curvas. Para la segunda, yo tengo que esperar que esta curva haya bajado, para que haya mayor eficiencia. Bien, ¿qué toca? Esperen que me fijo en el cuadernillo. Bueno, hablamos entonces del concepto de inmunización, de lo que es la colaboración TB, de la inmunidad activa y pasiva, de la diferencia entre los sueros y las vacunas, y analizamos este gráfico que es muy importante comprender, dado que puede ser una infección primaria, una respuesta inmune primaria y secundaria natural, o alguna de las dos puede estar producida por inoculación de una vacuna. En este caso asumimos que esta es la inoculación con una vacuna y esta es la inoculación, sin inoculación con vacuna en contacto, por ejemplo, con el agente. Dada la inoculación primera, en esta curva vemos que no hay retraso, que el paciente al instante de estar en contacto con el agente puede efectuar un aumento exponencial de la respuesta, y eso conduce a que pueda no inactivar al agente antes de que cause algún daño. Bien. ¿Qué otro ejercicio tenían para revisar? No sé si voy a tener mucho más tiempo internet, porque hoy está complicado. ¿Cómo funcionan las vacunas? Tenían un video para ver y había una definición de antígeno, de inmunógeno, por ahí podemos revisar ese ejercicio. Las vacunas entonces son productos biológicos que estimulan al sistema inmune generando una respuesta y una memoria inmunitaria que actúa protegiéndolo ante futuros contactos con los respectivos agentes. O sea, una persona que naturalmente busca tener inmunidad contra un agente, en ese proceso, para los antivacunas, ¿no? En ese proceso de adquirir inmunidad natural puede no sobrevivir, sobre todo si es pediátrico. Por ende, una primera exposición artificial nos confiere una protección en la segunda interacción real con el agente, ¿sí? ¿Por qué? Porque se generan tanto en la respuesta T como en la celular como en la humoral células de memoria que van a estar listas para producir mayor cantidad de anticuerpos ante la segunda interacción y la CD8 para salir a destruir células que contengan el agente, sin ser presentadas previamente en todo el proceso. Eso es la característica de memoria que vemos en este esquema. La vemos en esta respuesta inmune humoral, en la generación de células B de memoria.
y en esta respuesta celular, en la generación de CD8 de memoria. ¿Sí? Tanto las B de memoria como las CD8 de memoria quedan vivas y disponibles por un tiempo para actuar eficientemente ante la segunda interacción con el agente. Cuando nosotros nos enfrentamos por segunda vez con el agente de forma natural, la primera vez puede haber sido natural o artificial, le llamamos respuesta inmune secundaria. En general, la respuesta inmune secundaria siempre es más eficiente que la primaria, en términos de que genera más anticuerpos. ¿Sí? ¿Qué es un antígeno e inmunógeno? ¿Y para qué sirven los ayudantes? Estas definiciones son complicadas, pero son importantes. Veamos. Cualquier sustancia capaz de inducir una respuesta inmune específica introducida dentro del organismo es un inmunógeno. O sea, la propiedad de un inmunógeno es tener inmunogenicidad. ¿Qué es la inmunogenicidad? Es la capacidad de una sustancia de inducir una respuesta inmune detectable. Los antígenos son sustancias capaces de ser reconocidas por los linfocitos T y B y de unirse a los receptores específicos en su superficie y como consecuencia ser objeto de respuesta inmune específica o antigenicidad. Esa antigenicidad es la capacidad de un antígeno de ser conocido y unirse a un receptor. La pregunta sería, ¿todo inmunógeno es antígeno? Sí, Sí, ¿Todo pero no, es inmunógeno? no. no, Bien. Entonces, va a haber un montón de antígenos que pertenecen a alguna parte de algún agente, ya sea virus, bacteria, hongo, parásito, y que causa el agente como tal una infección y una enfermedad consecuente. Pero hay un montón de sustancias a las que estamos expuestos que son inmunógenos, que son inocuos para el organismo y dependiendo de cada paciente puede llegar a desarrollar una respuesta inmune o no. ¿Sí? Los granos de polen no causan ninguna infección ni enfermedad y sin embargo hay pacientes que tienen antigenicidad contra esos granos de polen inmunógenos y que los detectan y les hacen anticuerpos. ¿Sí? Sobre reaccionan, como vimos en las hipersensibilidades, por ejemplo, de tipo 1, relacionadas todas con inmunoglobulina G. Ahora, las vacunas tienen adyudantes. ¿Qué son los adyudantes? No son los adscriptos. ¿Qué son? Permiten la obtención de mayor cantidad de anticuerpos ante menor cantidad de antígenos o dosis menores, ¿sí? Yo puedo inocular una cantidad muy grande de antígenos que genere obviamente un título más alto de anticuerpo, pero por ahí con esa cantidad de antígeno al paciente lo mato. Yo lo que necesito es a dosis menores maximizar la cantidad de anticuerpos producidos. Entonces, los ayudantes en general mejoran la actividad de las células presentadoras de antígeno como coestimuladores y también van a ayudar a inducir la secreción de citoquinas. Acá les da algunos ejemplos de ayudantes, como el MF59C1. No les vamos a preguntar eso, no, pero ¿qué es? ¿Pero qué es? ¿Eso no son moléculas? ¿Qué es? son moléculas que en general pueden sostener al antígeno que se está presentando y hacer que no se degrade, que permanezca, que no sea absorbido, que permanezca más tiempo en interacción con el sistema inmune, que no sea destruido. Son esas moléculas que son metal, eso que decían. Puede haber, en algún momento se puso, en algunas vacunas traían, no sé si plomo, mercurio, algunas, en el pasado. Ahora son compuestos sintéticos, en general. No se usan más esas vacunas con metales pesados. Pero lo que tenemos que hacer es
es como un conservante del propio antígeno que estoy inyectando, que hace que quede más tiempo expuesto al sistema inmune y no sea degradado. Imagínense eso. Acá, en este ejercicio lo van a trabajar bastante en taller, pero habla de cuáles son los componentes de las vacunas, cuáles son la composición de los inmunobiológicos. En general, tenemos que hablar de un líquido en el cual todos los componentes están suspendidos, de algunas sustancias que son preservativas o estabilizantes, en general de antibióticos, para que haga que la vacuna no se contamine, y estos ayudantes. La naturaleza específica y los contenidos de las vacunas difieren entre sí dependiendo de la casa productora, de la marca. Un inmunobiológico contra la misma enfermedad puede variar en su composición y uso de diferentes cepas o dependiendo de quién lo fabricó, ¿sí? Pero en general todas las vacunas tienen este líquido en el cual todos los componentes están en suspensión. En sí puede tener el virus o el vector o la proteína que tiene antigenicidad, y después preservativo, estabilizador, antibiótico y ayudantes. El timerosal es una sustancia que se produce acá en Mar del Plata y se exporta a Alemania, que a su vez lo exporta a todo el mundo. En Mar del Plata está hay 2 fábricas productoras de timerosal en el mundo, una está en Mar del Plata. La fuimos a conocer el año pasado, el anteaño. Es de un profesor de química de la universidad nuestra, del doctor Chevalier, y hacen esta sal timerosal, que es un ayudante de la mayor parte de las vacunas a nivel mundial. Se lo vende a Alemania y Alemania lo distribuye. Con una bolsita como de esa sal se usa 1 picogramo por dosis. Con una bolsita puede formar las dosis de vacuna de todo un país. Es un negocio ese. Fíjense en la vacuna antigripal, en la Viraflu. Los antígenos de la superficie de la gripe son la hemaglutinina y la neuraminidasa, por eso siempre las cepas las llamamos como HN. ¿Vieron? H tanto, N tanto. Bueno, porque estamos hablando de qué antígenos tiene el virus en superficie. Son cultivadas estos virus en embriones, en huevos, en embriones de pollo fertilizados, de gallinas sanas, y luego son inactivados con ácido fórmico o formaldehído. ¿Y qué cepas nos protege? Nos protege de 3 cepas, justo esta Viraflu. De esta cepa, que es H1N1, de esta cepa sudaustraliana, que es H3N2, y de esta cepa de linaje Victoria, por ejemplo. Vieron que todos los años la composición de la vacuna varía contra las cepas que nos arman la vacuna de un año con las cepas más abundantes en el año anterior, para que proteja. Y acá están los excipientes, ¿sí? Todo lo que es estabilizantes, cloruro de sodio, todas sales trae. Todas sales, y acá está el agua. El agua, 0,5 mililitros. Lo que quería era que... dale. Sí, anda re mal el internet hoy. Lo que quería era que Juan les mostrara los viales de las vacunas que se están inyectando ahora de COVID. Tienen en uno de los talleres que investigar acerca de las vacunas de COVID. Les dejamos un apunte de eso en materiales de núcleo. No sé si Juan estás ahí. Sí, ahí los traigo. Ahí está. Dale. Está re mal internet hoy. ¿Te vacunaste con Sputnik? Qué bueno, Daniela. La primera dosis, ¿no? Sí, la primera. Recién acaba de avisarme Víctor que a partir de hoy se extendió la vacunación voluntaria para mayores de 55. O sea, vieron que eso está bueno que lo Lo sepan. publicaron Sí, a partir del hace un sábado igual. ratito. Sí. ¿A partir del sábado fue? Sí,
Sí, ¿Vieron de que mañana. antes No, es a espontáneamente, partir del sábado. vieron que antes espontáneamente se presentaba un mayor de 70 y se revisaba la base y se lo vacunaba? Bueno, ahora bajaron la edad a 55 para aumentar la cobertura vacunal y estar más tranquilos y poder bajar este pico, ¿no? Se ve que llegaron más las vacunas tarde, pero llegaron. A ver, Juan. Acá tengo los recuerdos del vacunatorio. La cajita de AstraZeneca y el vial que es multidosis. No sé si se alcanza a apreciar. Ponele al costadito. Poca calidad me parece. Che, Ahí le quedó un poquito. ¿cuánto tiene ese vial? ¿Qué? ¿Cuánto tiene ese vial? Tiene 5 mililitros y se pone 0,5 por vacuna. Trae 10 dosis. Si tenés buena mano, le sacás 12, 13 vacunas. Hay un par de personas que las cagaste ahí. Y esta es la de Sputnik, Esa es la que le pusieron a Daniela. la Y, misma. y Yo esa es también la, me puse esa. ¿sí? ¿Esa es la A o Sí. la B? En ampollita. ¿Pusiste, Jimena? ¿Que alguien de ustedes me dijo que no podía venir porque tenía que ir a vacunarse la semana pasada, me parece? No, a mí me lo pusieron un sábado, el 5. ¿Tuviste algún síntoma? Sí, todos los que dicen en el cartón. Y además también se me hinchó la cara un poco. No. No, mal, pero bastantes días estuve mal. Bueno, pero Tomen no, paracetamol un día antes de ir a vacunarse. no. ¿Qué, Mary? Que tomen paracetamol un día antes de ir a vacunarse. Yo a mi No, mamá le hice eso y apenitas le dio síntomas. un día antes no. Dice Mimi y Nacho me dijeron que hay que tomarlo 3 a 4 horas antes. Incluso me recomendaron que cuando me fui a vacunar, yo tengo Sinopharm, las 2 dosis, que me tomara Ibupirac 2 horas antes o Tafirol 4 horas antes. Y me anuló bastante los síntomas. Pero bueno, al otro día, cuando se me fue el efecto, me agarró un dolor de cabeza tremendo. A mí me habían dicho que me tome un paracetamol cuando me empezaran los síntomas. No, es antes. Son En antes. el momento me dijeron eso, y si no, que tome ibuprofeno, pero yo ibuprofeno no puedo tomar. Claro. Igualmente, podés seguir tomando cada 6 u 8 horas dependiendo de cómo te sientas. El Sí, otro yo día me mi tomé hermano como se fue a 4. vacunar, y casi moría porque viste cómo son los hombres que se mueren. Eh, y, y nada, llamamos al médico y le preguntamos y nos dijo que sí, que podía tomar tranqui, que es más, hasta 1 miligramo de paracetamol. Pero la clave, Fiorella, es lo que dice Jimena. Hay Sí, que tomarlo tomarlo antes. antes y te anula todo eso. Uno que yo sé se fue a vacunar y no quiso tomar nada porque quería registrar el ESAVI. Y al otro día, Así no me fue tanto. ¿para qué me vacuné? Igual le quería preguntar a Dani. Dani, ¿vos tuviste síntomas? Porque por lo general la gente que se vacunó con Sputnik tuvo como menos síntomas. Y yo no tomé nada y a la noche no tenía fiebre, tenía 37, pero estaba como con escalofrío. A mi Nada mamá le más, pasó lo después mismo. me tomé un paracetamol, me acosté y al otro día ya no tenía nada, me levanté lo más bien. Nosotros Sí, por ahí eso en el me... laboratorio lo que hemos notado es que la gente grande por ahí no tenía tantos síntomas después de la vacunación. En cambio nosotros, por ejemplo, los que nos fuimos vacunando, los vacunadores que estábamos ahí, todos la pasamos mal. Sobre ¿Qué todo tan con AstraZeneca. grande? ¿Mayores de cuánto? Por Porque ahí para mí puede es ser. mayor de 80, ¿eh? No, Mira, y mi nosotros mamá se estábamos vacunó. arriba de 80, 90. Ah, bueno, mi mamá tiene 82 años y se vacunó el otro día, antes de ayer la llevé a que le dieran la segunda dosis. Y no tuvo ni un síntoma, nada. Y la otra tampoco, también le dieron las 2 dosis de Sputnik. Es cierto eso que dice Mary, que en general los que se dan Sinopharm y AstraZeneca dan muchos dolores de cabeza, dolor de cuerpo, de articulaciones, todo, y los de Sputnik por ahí levantan algo de fiebre y nada más. Pero fíjense cómo depende la edad y depende
la persona, su sistema inmunológico. Y bueno, Perdón, también si es a virus vivo, a virus atenuado, o sea, ¿cuál es la diferencia entre la Sputnik y la Sinopharm, por ejemplo, o la AstraZeneca? creo que tiene que ver mucho también la alimentación de cada uno, ¿no? La alimentación lo que va a introducir es ácido fólico o algunas sustancias que estimulen la producción de células del sistema inmune, pero la edad lo que hace es esto que decíamos, de que queden menos linfocitos T vírgenes para ser expuestos a cosas nuevas, de que queden menos células del sistema inmune disponibles para combatir, entonces la respuesta es menor. Esa es el atenuado por la edad, digamos. Ante la misma estimulación no hay igual respuesta, menos respuesta. Estábamos discutiendo con mi grupo de amigos de la facultad en Uruguay, uno de los investigadores que laburaba conmigo vive en Uruguay y han vacunado a los alumnos en edad adolescente entre los 13 y los 18 años, antes del inicio de clases en secundario. Y me decía que bueno, que hay vacunas adaptadas para esa edad. Nosotros en Argentina todavía no están aprobadas para esas edades. A los infantes y a los adolescentes no los hemos vacunado. Vieron que la convocatoria fue para mayores de 18 a anotarse, pero no menores de 18. Eso, bueno, depende, independientemente de las características de cada vacuna, de la experimentación que se ha hecho, ¿no? Primero se trata de que sean seguras. Bueno, Profe, Damián Cook sacó un video sobre vacunación de COVID, en realidad de toda la pandemia, y tiene una diapo que está buenísima que pone todas las vacunas que hay del COVID y si son el virus activo, inactivo, y bla, 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 y todo eso. Por ahí para creo los que tengan que hacerlo del taller de... ¿sabes lo que podrías hacer, Fiorella? Pegarlo en el foro nuestro, así lo vemos. No lo vi yo. Dale, sí. ¿En el Creo de que taller o en el de no, en el tutoría? nuestro de tutoría. Dale, listo, ahí, ahora lo hago. En el de taller no, porque el profesor de taller se va a enojar si les pones información al otro grupo. Pero trabajemos colaborativamente acá en el nuestro. Nacho hoy me compartió un video para subir, pero no pude, todavía no tuve internet en todo el día. De hecho, estoy parasitando internet en otro lado. Bueno, a ver, ¿qué nos queda? Tengan en presente esto que estamos, aplíquenlo al taller como lo que decía Fiorella, ¿sí? ¿Cuáles son atenuadas, cuáles son inactivadas? Las de COVID tienen otra variante que es usar vectores, eso es lo último, esto de ponerle un gen de COVID a un adenovirus para que ingrese inocuamente a las células y produzca la proteína del COVID spike para que a su vez el sistema inmune reaccione. Eso es algo que no estaba disponible, esa ingeniería genética hace unos años y ahora sí, son vacunas de última generación y por ese mecanismo logran mucha más efectividad, que tienen como un 92%. ¿Cuáles son esas? La Sputnik, la tuya. Ah, Por eso es una de las mejores, ¿sí? Porque no te están metiendo directamente el virus atenuado, sino que te meten otro, pero que tiene en su genoma alguna parte de COVID. Entonces no tenés ningún riesgo en la interacción con esa vacuna y te genera muchos anticuerpos. Bien. Después tenían una pregunta que era cuál es la clasificación de las vacunas según el calendario de vacunación. Hay vacunas sistemáticas que están en el calendario, que son obligatorias, que se aplican a la totalidad de la población, excepto las contraindicaciones dentro de los programas de salud. Y el programa de salud nacional o provincial arma ese calendario ¿eso para cuál indicarle a es? la población ¿Por dónde todas va? las que Perdón. figuran en calendario, ¿sí? El gobierno genera un calendario de vacunación para decirle a la población, esto es lo que tenés que tener. Ah, mirá, ¿Vas por ah, este? pará, ¿Vas por este cuestionario? Porque tengo que hacer la guía. pará. Pasé de clase, Actividad 2.
No, en la actividad 2 de la clase 20 dice, ¿qué vacunas forman parte del calendario de inmunización? ¿Los adultos también están contemplados? ¿Existen vacunas que se aplican según el territorio? Bueno, tienen algunas preguntas ahí. Lo que yo estaba diciendo es esta diferencia que hay, cuáles son según el calendario y cuáles no, ¿no? A las vacunas que son según el calendario les decimos sistemáticas. ¿Por qué? Porque se genera ese calendario y el gobierno nacional, provincial, municipal, a través de sistemas de promoción de la salud, consigue esas vacunas y en los centros de vacunación las expande para que haya una cobertura vacunal general. Por otra parte, están las no sistemáticas, que son opcionales, que se aplican en carácter individual, cada persona toma la decisión en cuanto a la recomendación de su médico de vacunarse o no, y en una situación individual. En el caso de la vacuna de COVID, no está en el calendario nacional y es no sistemática, es opcional en este momento, ¿sí? Pero el gobierno va haciendo la recomendación a determinados pacientes. Dice, bueno, ahora mayores de 70, ahora inmunosuprimidos o que tengan algún problema de hipertensión, de diabetes, de alergia. Ahora mayores de 18, ¿sí? Pero está contando como si fuera una vacuna no sistemática u opcional porque no hay mucha disponibilidad de vacunas. Entonces, por orden de prioridad, primero el personal de salud, después los docentes, después, ¿sí? Yo estimo que, dada que se está desarrollando la producción de vacunas nacionales y que se está produciendo Sputnik acá en Argentina, a lo largo del tiempo va a tener que ser incorporada en el calendario de vacunación. Y los adultos vamos a tener que ponérnosla todos los años o cada 2 años como nos ponemos la de la gripe, dadas las variaciones que va teniendo el virus. Te hago una consulta. ¿Viste que vos dijiste que la vacuna de COVID tiene que ser, o sea, la segunda dosis tiene que ser más o menos a los 21 o 28 días? Suponiendo de que, no sé, justo te dio la fecha para la vacunación y se cumplen, no sé, 28 días, y vos te tenés que aislar porque te contagiaste de COVID. ¿Qué pasa a nivel inmunológico? Lo que hacen cuando vos tenés COVID y te tocaba la segunda dosis es espaciártela y esperar al alta epidemiológica para que no contagies y al alta clínica, y luego de eso esperar 10 días más para vacunar. En principio la recomendación era esperar 3 meses más, luego se bajó a 10 días. Y ahora se bajó a nada. Sí. Ahora, Pero, una vez que tenés el alta clínica, el otro día ya puedes ir a vacunarte. sí, pero la alta clínica. ¿Se te Sí, sí, sí. pasa la fecha de vacunación? ¿Cómo? Si no te infectás y se te pasa la fecha de vacunación, no sé, vayan a saber por qué razón. Pero sé, ese periodo de 28 días donde tenías que aplicarte la vacuna, no te la aplicaste. ¿Va a tener como una respuesta inmune más atenuada a la segunda dosis? ¿O va No, a ser lo mismo? no, lo que pasa es que hay un periodo de ventana donde estás menos protegido y estás más susceptible a infectarte, naturalmente. Pero no tiene problema, no tenés problema. Se ha visto, o sea, lo que se trata es maximizar. Esos tiempos están puestos porque lo que busco es, ante menor estímulo de virus, lograr la máxima respuesta. Si se respetan los plazos, no hay interferencias y obtenés la mayor cantidad de memoria y la mayor cantidad de anticuerpos. Ahora, donde vos empezás a alterar esos plazos, por ahí eso repercute en que tengas menos, pero no es recomendable vacunar a un paciente infectado, porque le podés generar un cuadro más grave. Ya está combatiendo ese agente, ya está generando naturalmente memoria. ¿Le volvés a meter el agente? ¿Sí? No, eso sí, pasa que yo lo que preguntaba era por la ventana esa, o sea, si en futuro la respuesta inmunológica va a ser más débil que si vos la aplicabas dentro de los 28 días esos que se estipulan.
No creo, no va a ser más débil, pero depende de cuánto tiempo, porque pensá que los plasmocitos también tienen una vida y después mueren, los de la primera infección, ¿sí? El tema es que se dudaba acerca de cuál era el periodo que había que esperar para que el paciente que tiene COVID, pero ya debía recibir la primera dosis, podía ser inoculado nuevamente, de darle un respiro al sistema inmunológico y para volver a inyectarle otra vez el mismo agente. Y en principio lo que dice es alta médica, que es diferente. Ustedes saben que desde el momento que el paciente muestra síntomas, tienen que transcurrir 10 días de aislamiento, y ese aislamiento está recomendado porque durante esos 10 días el paciente contagia. Una vez que transcurren esos 10 días, se le da el alta epidemiológica, quiere decir que ese paciente no contagia, pero eso no quiere decir que el paciente no siga estando enfermo mostrando síntomas. Cuando deja de estar enfermo mostrar síntomas, se le da el alta médica y recién ahí se puede vacunar. El paciente ya puede haber pasado los 10 días y sin embargo seguir sin saturar bien oxígeno, seguir con problemas de molestias articulares, con diarreas, seguir con los síntomas de la enfermedad, aunque no contagie, no está pudiendo resolver la enfermedad. Por ende, ese paciente no tiene recomendación de vacunación. ¿Se entiende? Solo el paciente que tiene alta médica tiene recomendación de vacunación. A Incluso ver, ¿qué con les... Covishield y AstraZeneca se había demostrado que cumplir el intervalo de 3 meses era mucho más efectivo que los 28 días que se habían dicho en un principio, Claro, a es diferencia de las otras vacunas. esto de buscar la maximización. Lo que pasa es que como todo es tan reciente, se necesita de tiempo para tomar las variables, digamos. Bueno, este no sé si es el calendario del 2020, pero bueno, este es el calendario de vacunación nacional. Esto es lo que tenían que revisar en el cuadernillo de laboratorio esta semana. Acá está la edad y acá están las vacunas. Para el parcial, siempre nosotros les dejamos, no consideramos que tengan que aprender de memoria, sí las vacunas que existen, los tipos que por ahí se los van a pedir en NCD, pero nosotros consideramos que esto es una herramienta que puede estar disponible, ¿sí? Por ejemplo, para citar ejemplos de vacunas virales atenuadas, está la triple viral, la de fiebre amarilla, el rotavirus, la varicela. Hasta hace el año pasado figuraba la vacuna Sabin contra la poliomielitis en el calendario nacional de vacunación, y el año pasado la cambiaron al Salk, ¿sí? La SAC tiene una vacuna a los 2 meses, un refuerzo a los 4, 6 y 18 no hay, antes había, y recién se da el otro último refuerzo entre los 5 y los 6 años. Ese fue el cambio que hubo. Se sacó Sabin oral y se dio Salk. Yo siempre que digo Sabin oral me acuerdo de cuando la escupí. No sé si estoy efectivamente vacunada contra la... se la escupí en la cara. Bien, ahora, tenían una parte de revisar el carnet de vacunación. No sé si saben que en la aplicación Mi Argentina pueden buscar su calendario de vacunación. Si el vacunador cargó con su DNI y lo asoció a la dosis de vacuna que les dio, les va a figurar. Probablemente acá no estén las que se dieron de pediátricos, ¿sí? Pero la nueva generación de argentinos va a tener en esta aplicación el total de su calendario de vacunación. Creo que si se fijan ahora en su Argentina, van a encontrar si se dieron la de COVID. Eso seguro está ya registrado para Jimena o Fiorella o Daniela que se la dieron. Fíjense si les figura. En el futuro, todas las personas, los pacientes que ustedes van a tratar, para constatar que tengan las vacunas, probablemente les tengan que pedir que se metan a Mi Argentina y les muestren el calendario en el celular, ¿sí? Ya no vamos a estar más con cartoncitos, eso está bueno también. Sí, te dan un código QR con todo el
comprobante de vacunación. Pero eso es por COVID. Claro, por COVID. Yo lo que te digo, Jimena, es que todas las vacunas al paciente le van a figurar en Mi Argentina. O sea, el calendario va a ser virtual, hoy en día virtual. Probablemente, si vos te metés en tu Argentina, no sé si activaste la aplicación, podés Sí. meter licencia de conducir, bueno, hay una parte que es Mi Salud, donde sale el calendario de vacunación, si te vacunaste te tiene que salir, la de COVID por lo menos. Claro. Después tenían otra actividad que decía cuál es la diferencia entre enfermedad eliminada y erradicada, y que citen ejemplos. Una enfermedad eliminada es cuando se controla suficientemente para evitar que se declare una epidemia en una zona geográfica, ¿sí? O sea, yo me limito espacialmente a un lugar y analizo, ¿hay una circulación de esa enfermedad o de ese agente en esta población? Si la respuesta es no, esa enfermedad fue eliminada de esa región. Ejemplo, la poliomielitis en las Américas está eliminada y el sarampión desde el 2019, desde el 2016, estaba eliminado en Argentina. Luego en 2019 hubo un brote producto de una importación de una cepa de Europa, porque en Europa a su vez por todos los movimientos antivacunas había dejado de haber una cobertura vacunal contra el sarampión y empezaron a aparecer casos, y varios casos empezaron a entrar por Ezeiza, fueron controlados hasta que apareció un caso en Argentina que no tenía nexo epidemiológico con la entrada y se consideró un brote, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre eliminada? Que yo en eliminada digo, no desapareció el germen a nivel mundial, sino que yo analizo este territorio y acá no hay circulación de ese germen. Cuando hablo de una enfermedad erradicada, es una enfermedad que fue eliminada de todas partes. Si yo busco el virus de la viruela, no lo encuentro salvo en un laboratorio chino que está modificándolo para la guerra biológica del año que viene. O sea, lo erradicaron, pero no lo mataron. O sea, lo tienen igual guardado. En algún lado seguro lo tienen. Estoy probando, no me tomes al pie de la letra. A lo que voy es que cuando vos analizás la polio, si bien de las Américas está erradicada, tenés polio en Asia y tenés polio en África. O sea, hay pacientes que en este momento están sufriendo de poliomielitis. Cuando dicen con respecto a la vacuna de la polio, ¿por qué seguimos vacunándonos de polio después de 20, 30 años de que en Argentina no hay un solo caso de polio y nos seguimos vacunando? Y pobres chicos, mirá si desarrollan parálisis flácida por la Sabin. ¿Por qué? Porque vos tenés una inmunidad de rebaño, una inmunidad vacunal. Si el virus sigue existiendo en África, viene un paciente africano infectado y te contagia a la población pediátrica argentina. Por eso es que, como está eliminada de las Américas, pero no erradicada, la vacunación tiene que perseguirse, tiene que persistir. Lo mismo pasó con el sarampión. Seguimos vacunándonos con sarampión a partir de, después del 2016, 17, 18, seguimos vacunados contra sarampión. ¿Por qué? Yo tuve Porque sarampión. Europa con sarampión contagió chiquitos de acá y se armó un brote acá. ¿Por qué se detuvo el brote? Porque la mayor parte de las personas alrededor estaban vacunadas, entonces el virus no pudo saltar a otras personas. ¿Sí? Esa es la diferencia, geográficamente está eliminada. Yo analizo y no hay presencia del virus. El virus obviamente está dentro de las personas, pasa de una a la otra. No pasa, no hay virus. Es erradicada cuando ya directamente no existe en ningún lado. Esa es la diferencia. Aparte los laboratorios de análisis bueno, esta es una palabra esta es un concepto que se está usando muchísimo en la actualidad, está en la realidad. Definan el concepto de inmunidad de rebaño. Podemos definir la inmunidad de rebaño, espera, podemos definir No lo saques, que estoy sacando fotos. Podemos definirle,
Ahí la dejo. Ahí está. Podemos definir la inmunidad de rebaño como que previene la presentación de epidemias. La protección colectiva comporta un menor riesgo para todo el grupo y no solo para unos vacunados, y constituye el fundamento de los programas de vacunación. ¿Cuál es la... No, pero eso es... ¿Cuál es el concepto de la inmunidad de rebaño? A ver, yo tengo una población susceptible, ¿sí? Y hago ingresar un agente. Eso es probable que a lo largo del tiempo toda la población susceptible vaya siendo infectada por ese agente, ¿sí? Y algunos mueran. Otros generen inmunidad suficiente como para sobrevivir y estar protegidos por un tiempo. Bien. Cuando todas las personas de esa población pueden infectarse en igual manera y sobrevivir al evento, ¿Lo podés repetir? ¿Cómo? no me están escuchando. Yo tengo un virus nuevo que aparece y ingresa en la población. Tengo mi rebaño de ovejitas. Todas son susceptibles a ese virus. ¿Todas esas personas tienen igual probabilidad de sobrevivir a ese virus? No, No, No. ¿Por No, qué? Y y depende porque de sus... algunas están más predispuestas, por ejemplo, no sé, en el caso del COVID, que fue lo que pasó, la gente con afecciones respiratorias, por ejemplo, el asma, tenía mucha más probabilidad de ser afectadas por el virus que las personas sin afecciones respiratorias. Y también la capacidad que tenga su sistema inmune de regular las respuestas ante este agente. claro, por eso Bien. hay personas que lo cursan asintomáticamente y otras personas que claramente se mueren. En función de lo que dice Fátima, reflexionemos sobre que el gran problema de los virus respiratorios del tipo del COVID no es las personas que no tienen inmunidad frente a la gente directamente mueren, pero también hay pacientes que tienen mucha inmunidad contra la gente y que sobrereaccionan. Y está la muerte dada la sobrereacción, porque es exagerada la respuesta inflamatoria y no pasa aire por las vías aéreas. Y por eso sucede la muerte. Bien, entonces no es solo responder inmunológicamente de forma activa, sino que esa respuesta está regulada, suprimida en un paso. Entonces, vamos de vuelta. Yo tengo una población, no todos tienen igual probabilidad de morir ante determinado agente. Entonces, algunos son más susceptibles de enfermar y morir, porque tienen alguna predisposición. Y esa susceptibilidad se debe a lo genético y a lo ambiental, se debe al estado nutricional, se debe a la genética, a lo que sea su sistema inmune, se debe a su edad, se debe a, bueno, si tiene ama, si tiene... Puede Entonces, ser que tenga una hipersensibilidad a ese agente. eso es lo que causa justamente el COVID, una hipersensibilidad, y la muerte se da por falta de poder respirar. Ahora, o por efecto citotóxico de células que en vez de destruir al virus te terminan destruyendo todo tu pulmón. O sea, porque no está regulado. Pero esperen. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que lograr? ¿En qué consiste la inmunidad de rebaño? Yo tengo que inmunizar a la mayor cantidad de personas para que resistan la entrada de ese agente. ¿Cómo las inmunizo? Hay un montón de personas que naturalmente enferman y después generan inmunidad y están protegidas naturalmente, pero otras que no llegan a protegerse naturalmente. Entonces las tengo que vacunar. Y hay otras que ni siquiera puedo vacunar. En general, por ejemplo, los pacientes con HIV, dependiendo del tipo de vacuna, no la pueden recibir porque no tienen suficiente inmunidad para enfrentarlo. Entonces, ¿cómo los protegemos? Si estamos todos vacunados o todos infectados y recuperados, en ese rebaño de ovejas protegidas, la que quedó sin proteger está protegida, porque todas las demás hacen que no circule el virus, y entonces ellos no tengan efecto, por más de ellos no tener anticuerpos. No sé si se entiende.
Sí, porque no hay circulación del virus por las personas vacunadas. Por eso, cuando yo me vacuno contra COVID, no estoy protegiéndome solamente a nivel individual, egocéntricamente. Yo estoy colaborando con la Es a inmunidad de nivel rebaño. colectivo. Claro, esa es la dimensión que tiene que ustedes ser transmisores de esa dimensión. Cuando yo me vacuno no me estoy protegiendo solamente yo, sino que al estar vacunado hay menos probabilidad que yo contagie. ¿Sí? Que está probado con varias vacunas que el paciente vacunado no contagia. Y entonces corto la circulación viral, colaboro con cortar la circulación viral e indirectamente protejo a los pacientes que no pueden ser vacunados, ya sea porque están embarazadas, porque están con alguna inmunosupresión o alguna neutropenia debido a otra cosa, porque tienen HIV, ¿sí? Tenés De hecho, que esto que vos comentás también son los discursos que se agarran los grupos antivacunas, que dicen yo nunca me vacuné o nunca vacuné a mi hijo y sin embargo nunca le pasó nada. Y también esto tiene un poco que ver, la inmunidad de rebaño y que no haya circulación de virus en su entorno. Claro, ellos hablan de forma egoísta diciendo yo nunca me vacuné, pero porque todos los demás están vacunados y los protegen, ¿sí? Pero bueno, caso sarampión, cuando en Europa se puso de moda el no vacunar, y volvieron los brotes de sarampión, no los pudieron parar. La población argentina resistió porque como ya tenía suficiente cobertura vacunal, resistió esos brotes de esta forma. Ese era otro concepto. Y ya para terminar, porque me tengo que ir a Profe, otra una clase. pregunta. Sí. ¿Esa respuesta exagerada puede ser también frente a una vacuna? No, en general se ha visto que las vacunas no generan esa respuesta, ¿sí? Ah, Pero para eso son las fases 1 y 2 del plan de vacunas. Los ¿Tenés prueban en este? animales, sí, lo prueban en animales, lo prueban en voluntarios, hacen la estadística y da que no. Antes de terminar, quiero llegar, a ver si acá tenían un ejercicio sobre la vacuna Sabin, qué es la enfermedad Sabin derivada con respecto a esa sobrereacción. ¿Se acuerdan que la vacuna Sabin era una vacuna virus atenuado? Cuando hicieron el análisis de la ESAVI, de estos eventos asociados a la vacunación, encontraron que había una muy baja proporción de ocurrencia de parálisis flácida en pacientes menores de 15 años y si bien era padecer poliomielitis fue como una epidemia, muchos chicos de esa generación fallecieron y otros quedaron con parálisis o problemas motrices. La existencia de la vacuna Sabin salvó a la mayor parte de los chicos, de la gente, algunos quedaron con estas secuelas de vida la vacunación. Por eso es que ahora se sacó esta vacuna Sabin y se la reemplazó por Salk, que no tiene esta SAVI de parálisis flácida. Y actualmente lo más importante es que debido a ese plan de vacunación exhaustivo que llevó a cabo el Estado argentino, actualmente no hay polio acá. Pero en otros lugares del mundo, como decíamos antes, en África, en Asia, hay polio. Entonces, de la región de las Américas, la polio está eliminada o erradicada. Eliminada. Acá Eliminada. eliminada, claro, porque no es en todo el mundo. Y en África y en Asia sigue estando. Bien, estaría erradicada si en África y en Asia no No estuviera. estaría, claro. Está eliminada. Bien. No sé si hay algo más. No, ¿Tenés creo la que no. actividad 3? La actividad 3, no la pasaste. Iguales, ¿para qué? La de ESAVI. Ah, ¿por qué no hice la de Sabi? Porque tienen en el taller una actividad donde van a trabajar mucho lo de Sabi. ¿Sí? ¿Qué son los ESAVI? Son eventos adversos supuestamente atribuibles a la vacunación. ¿Qué es lo que hace el sistema de vacunación? Toma registro de esos eventos asociados a la vacunación y hace la estadística. Lo van a trabajar mucho en el taller que tienen que exponer la semana que viene.
uno de los grupos. Por eso acá no lo trabajamos tanto y tampoco trabajamos pero pueden mirarlo, uno de los ejercicios que dice, que habla sobre las formas de aplicación de las vacunas, ¿sí? Cuáles son las vías y los sitios de administración de las vacunas. Cuáles son los lugares de inyección. Sí, la actividad 4. Claro, eso tenían Igual para... eso en el seminario está bien explicado, creo. Sí, tiene los 2 seminarios subidos con todo. Así que bueno, la semana que viene nos encontramos para hablar de la tutoría de virus respiratorios. Vamos a seguir hablando un poco del COVID. Tienen unos webinars para ver sobre COVID. Y bueno, vamos a ver la semana que viene virus y la siguiente bacterias. Y hasta ahí, ¿sí? Ya después nos vemos Profe, después de las vacaciones. ¿Sí? antes de que termine la clase, ¿te puedo hacer una pregunta respecto al parcial? Sí. La pregunta que todos queremos saber. ¿Nos ¿Qué? van a matar? O sea, ¿va a ser muy matador o va a ser como... Yo sé que si estudiaste vas a probar, Estamos pero hablando de las Cierres vacunas. Moyano de la facultad. ¿Viste que estamos hablando de las vacunas y de la susceptibilidad del paciente? Bueno, esto es lo mismo. Digamos, el ADN es un agente combinado. Vos sabés que tenés todo. Tenés virus, bacterias, hongos, parásitos. Ahí está tu sistema inmune, que es en las horas de tiempo que le has dedicado, la comprensión de la generalidad. El parcial es a lo general. No nos vamos a ir a los aminoácidos de la proteína Spike, ¿sí? No. Depende de cómo esté tu respuesta, es como es el examen. En general, el examen está sacado de cosas que se trabajan en el cuadernillo. Tiene 40 preguntas de choice, que son de todos los núcleos, del 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y mezcladitas. Y después tiene 3 preguntas de desarrollo, que son un poco más para escribir, digamos, que pueden estar sacadas de los talleres. Eso es lo que te puedo decir. Yo te hago otra pregunta, ya que estamos hablando del examen. ¿Son parecidos a los de los años pasados? Yo creo que todos los años hemos cambiado la modalidad de evaluación. Imagínate que el año pasado hicimos pecha cucha para este parcial oral y el anterior era un escrito de 5 hojas que tenía nada más 10 choice y ahora son 40 choice y 3 de desarrollo. No sé, lo que vamos a buscar en las preguntas escritas es por ahí la integración de contenidos y las de los autocorregidos choice, vamos a priorizar que haya preguntas de cada núcleo, sin ir demasiado a lo específico. Vamos a incluir imágenes, esquemas, vamos a incluir cortes histológicos de los órganos que hemos estudiado, eso. Está bien, gracias. No, yo los exámenes que hice fueron presenciales escritos allá. Nunca hice así en esta materia virtual. Yo creo que vamos a andar bien. Bueno, los dejo porque me tengo que ir a otro taller. No termina más este día. Encima no tengo ni internet en mi casa. Chao, Juana, profe. buscar el cargador. Chao. Urgente. Chao, profe, buen fin de. Chao, buen fin de- Chao, profe. Chao, nos vemos, profe. Chao, chicos. Chao.